Bueno, muy buenos días, México. Yo no sé si, porque claro, como tengo la pantalla en horizontal, no veo muy bien si me están viendo bien. Quiero corroborarlo, así que las personas, bueno, muchas gracias, que seguro esa será Carla la que me está dando los apuntes. Bueno, mira, Estefanía. Bueno, un saludo muy grande para todos. En México son las 10 de la mañana para todos los que me están escuchando desde México, buenos días, y para aquí, para España, es buenas tardes. Además de que seguramente nos acompañarán desde otros países y a los cuales les agradezco profundamente que se sumen a esta hermosa iniciativa que creó la revista Suma Coaching. Bueno, yo quiero agradecer a Leti y a Carla, que son las caras más visibles de esta organización, aunque hay muchas más personas haciendo posible que puedan llegar a estas charlas maravillosas a ustedes, y de las cuales yo hoy pues pretendo hacer un papel que esté a la altura de la de mis compañeros que me han precedido, que han sido charlas pues maravillosas. Así que bueno, gracias por acompañarme y bueno, después de este agradecimiento, pedirles por favor que compartan en sus perfiles esta conferencia para que puedan llegar a más personas y que se puedan beneficiar muchos más de esta charla, ¿vale? Que con todo, pues, todo el esfuerzo que ha hecho la revista y pues las personas que nos hemos prestado a compartir, queremos que esto pues llegue a muchas más personas. Bueno, qué bonitos saludos estoy recibiendo, gracias por ese calorcito humano, que hoy de eso precisamente hablaremos, de esa energía humana. Y bueno, una vez dicho lo dicho de que les pedía que compartieran esto en sus perfiles para que todos nos beneficiemos, pues agradecerles a todos los que se sumen en esta charla, que ya no podré ir leyendo para centrarme en el tema. Invitarles a que me dejen sus preguntas y pues si da tiempo al final pues las iré contestando. Y me voy a presentar para los que no me conozcan. Bueno, mi nombre es Natalia Salinas. Soy coach y terapeuta holística integradora. Trabajo el coaching a través de la ayuda de distintas metodologías que me sirven para poder precisamente encauzar esa energía humana hacia el propósito que cada ser tiene en su vida. Y bueno, esto es curioso porque esa finalidad que yo le he dado a mi trabajo, siendo que me he querido dedicar a lo que es la persona final, lo que es el individuo, el ser, me ha llevado en muchas ocasiones a tener que llevar este trabajo a las empresas. ¿Por qué? Porque vienen esos empresarios a la consulta, vienen esos emprendedores, esos líderes, esos organizadores de equipos y dicen: Natalia, esto tiene que saberlo más gente. Esta comprensión que yo he llegado a alcanzar de la energía humana, necesito llevarla a mi equipo, necesito extrapolar esto que sé y ponerlo a funcionar en mi equipo de trabajo. ¿Puedes venir a contarlo a la empresa? Y bueno, así, sin tenerlo como objetivo, he llegado a contagiar todo esto que trabajo en la consulta a nivel individual a las empresas como organizaciones humanas, porque así las veo yo, así veo yo a las empresas. Y bueno, ¿de qué voy a hablar hoy concretamente? Voy a hablar de cómo la energía humana, esa energía que todos tenemos, puesta al servicio de las organizaciones, termina condicionando el resultado de las empresas. Y cómo realizar una gestión, una alineación para que pues esos resultados se lleguen a dar más rápido, ¿vale? Bueno, esto, ¿para quién está destinado? Tú te preguntarás que estás conectado ahí. ¿Esta charla es para mí? ¿Realmente me va a servir esta charla? Bueno, decirte que esta charla está destinada para en sí cualquier persona que tenga ganas de entender cómo funcionan las organizaciones a nivel energético. Y esto te puede pasar siendo colaborador de una empresa, tanto externo como interno. Te puede pasar siendo líder de una empresa, llevando organizaciones, gestionando equipos. Te puede hacer falta si eres asesor de empresas, te puede venir bien si eres formador, si facilitas a través de equipos de trabajo, y también como individuo a nivel personal para poder entender mejor también
el papel que tú juegas como empleado en una empresa y poder gestionarlo para también maximizar tus recursos y ser más entendido, saber comunicarte mejor también y saber pues ocupar mejor ese rol que tienes dentro de la empresa, sea cual sea el rol. Por eso quise empezar diciendo, bueno, ¿para quién es esto? ¿Quiénes se pueden realmente beneficiar de esta charla? Y bueno, todos estos colaboradores, todas estas personas que trabajan en pos de las empresas, hacen que la empresa pues sea un organismo viviente, ¿vale? Y de eso es lo que vamos a hablar, de cómo entender estos flujos energéticos, estos patrones energéticos que se van dando a través de estas organizaciones humanas, ¿vale? Así que les vendría muy bien a los que quieran seguir acompañándonos en esta charla, tomar apuntes, si así lo quieren, de lo que se va a hablar hoy aquí. Y también invitarles a que si les gusta lo que estoy comentando y hay temas que no se van a poder profundizar demasiado porque van a ser a modo de apuntes, de tips, de punteo, me inviten a poder ampliarlo en futuras notas de la revista. Yo soy una de las escritoras de la revista Suma Coaching y para mí será un placer, si te gusta este tema, poder ampliarlo en las notas siguientes de los siguientes meses. Bueno, de hecho, esto que voy a hablarles hoy lo voy también a añadir como artículo para la revista para el mes que viene. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque se habla mucho de la gestión del talento en las agendas de los grandes líderes o de los empresarios pues, con grandes cantidades de empleados o estos líderes que realmente gustan de armonizar equipos. Hablan mucho de la gestión del talento, hablan mucho de cómo pues conseguir maximizar los recursos a nivel personal, cómo motivar a sus empleados, cómo conseguir armonía en los equipos de trabajo, pero se olvidan que todo esto tiene que ver con la energía, tiene que ver con eso que somos y que no podemos evitar ser porque la energía lo ocupa todo en este plano físico. O sea, toda materia está hecha de energía, la materia es energía y esta energía es información. Y esta información está llena de datos. Nosotros estamos llenos de datos que se transmiten, se traducen a través de nuestros comportamientos, de nuestras emociones, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. Por eso es muy importante. Y bueno, vieron que al principio les decía que sin quererlo, porque no me dedico exclusivamente a las empresas, acabo trabajando con empresas porque estos empresarios que vienen a la consulta a modo particular, porque son tan conscientes que dicen, bueno, si yo no mejoro mi vida, ¿cómo quiero mejorar la de mi equipo, no? Entonces ahí es cuando acuden a mi persona, por así decirlo. Pues cuando termino yendo a esas empresas, bueno, ustedes saben que hay una serie de formalidades cuando uno va a prestar servicios a las empresas y pues presentas un dossier, presentas como una estructura, un programa de cómo vas a trabajar con esa empresa. Y una de las frases que yo coloco como carátula del dossier que voy a presentar a la empresa es, digamos, muy abocada al tema de la energía. Y hablo de que ignorar las emociones de las personas que trabajan para el desarrollo de mi empresa es prácticamente darle la espalda al 99% de la energía que genera su impulso, del motor que genera su impulso. Y entonces aquí entra el papel de la energía como para mí un peldaño muy preponderante en la evaluación de qué es lo que nos va a hacer falta mejorar para llegar a esos resultados que queremos. Ya que estamos trabajando con personas y esas personas son campos energéticos y presentan patrones, frecuencias de energía que juntas, o sea, armonizándose entre sí, incluso esa totalidad de la energía que conforman esas personas es mucho más que la suma de sus propias individualidades. Entonces, llegar a armonizar esto es un talento que tiene la magia de poder hacerlo el líder de ese equipo humano. Ese líder puede ser ese director de orquesta que, digamos, se precie de jugar y de armonizar con todos estos factores humanos. Y para eso tenemos que tener
una sutilidad, tenemos que saber hilar fino, tenemos que abrirnos a escuchar y a ver más allá de lo evidente, a ver más allá de los números, a ver más allá de los resultados. Porque cuando trabajo con humanos hay muchísimos factores que no dependen solo y exclusivamente de las estadísticas, sino que hay que hacer este trabajo fino. Y hoy en día es una suerte, o yo lo quiero ver así, me quiero mover en esa frecuencia energética, de ver que cada vez hay más personas con este pensamiento, de poder llevar la sabiduría de lo que han trabajado como personas, como individuos para vencer sus propias limitaciones, de llevarlas a sus empresas y dar ese detonante, dar esa diferenciación. Porque no es un secreto a día de hoy que somos energía y la física lo apoya a través de experimentos y lo hablamos mucho, pero a veces me queda la duda de, ¿realmente entendemos qué significa que somos energía? ¿Realmente podemos llevar este conocimiento o tenemos ganas de llevar este conocimiento a todos los campos de nuestra vida? Pues déjenme decirles que las personas que lo conseguimos hacer, marcamos una diferencia, porque nos volvemos sensibles a estos aspectos que les comentaba, que quizás no se contemplan, pero que tienen mucho más que ver con los resultados que obtenemos de lo que queremos imaginarnos. Porque al fin y al cabo la energía lo es todo, la energía lo abarca todo. Es esa información que se traduce en la actitud de las personas, en los comportamientos de las personas, en el nivel de creatividad que va a tener esa persona, en el nivel de motivación que va a incorporar esa persona en el día a día. Y al fin y al cabo, una empresa no es ni más ni menos que un gran bote donde todos nos subimos y que si no logramos remar al unísono, si no logramos hacer que todos rememos en la misma dirección, al fin y al cabo no vamos a llegar al puerto que deseamos. Por eso es muy importante realizar este trabajo de armonización y alineación de la energía. Y como les decía, para poder hacer ese trabajo tenemos que creer en lo que estoy comentando. Si yo como líder no creo que esto sea importante, es evidente que no voy a prestar observación a todos los factores que por lo menos hoy en esta charla yo les voy a hacer llegar. Factores que son realmente importantes en la observación de ese flujo energético. Factores que van a hacer que yo como líder consciente, como persona capaz de darme cuenta de este cambio de paradigma, de este cambio que todos como sociedad estamos teniendo y la empresa no es ni más ni menos que una consecuencia de la sociedad, y que lo voy a poder aplicar en esa empresa, marcando esa diferencia. Si yo no soy capaz de entender esto, pues difícilmente voy a poder pues ponerlo en marcha y llevarlo a mis trabajadores, a mis colaboradores, a las personas que están, digamos, en el día a día conmigo en lo que es la empresa. Así que es fundamental. Y entonces, cuando hablamos de de esta información que les digo que se traduce en creatividad, en motivación, pues en el comportamiento, en la actitud, en el lenguaje verbal y no verbal de las personas, la emoción, como protagonista principal de todos estos, digamos, detonantes energéticos, va a ser la que más me pueda dar información, porque la emoción incluso la podemos, si queremos, hasta medir en frecuencias vibratorias. Y la emoción no es ni más ni menos que la consecuencia de esos pensamientos y creencias que tengo. Y es la causante, a su vez, del comportamiento y de los resultados que tengo. O sea, la emoción está en ese efecto dominó energético en el medio del escenario de la energía, siendo la consecuencia de lo que he permitido dar lugar en mi mente, en todo lo que es mi sistema cognitivo, que he querido crear, o sea, que he querido creer, que he querido pensar para tener esta emoción, que me permití pensar y creer para estar en este estado emocional, que a su vez genera un patrón de frecuencia energético, para poder luego generar el comportamiento y el resultado que genere. Entonces, las empresas que seamos capaces de observar en el factor emocional de nuestros colaboradores,
realmente vamos a tener aquí un lenguaje más para descifrar los conflictos que se pueden ir sucediendo. Y esa posibilidad de observar esos conflictos que se van a ir sucediendo y alinearlos energéticamente, al fin y al cabo va a darme la respuesta, me va a dar la solución a muchos de los problemas que estoy teniendo, ¿vale? Porque esto es un tema que muchas empresas todavía no quieren darse cuenta porque están vibrando de alguna manera en la carencia. ¿Qué significa como empresa vibrar en la carencia? Estar todo el tiempo en el no tengo los resultados que quiero, en vez de generar el estado vibratorio ideal para que esos resultados no sean ni más ni menos que la consecuencia de la vibración en la que está la empresa. Lo que pasa es que a más cantidad de, la organización, a más cantidad de individuos, a más cantidad de seres que estén involucrados, mayor va a ser el arte para armonizar esto. Por eso es importante que estos líderes que se van sucediendo en abanico vayan compartiendo estos principios y no sea la idea de uno solo. Yo, por ejemplo, cuando me toca ir a asesorar a empresas en esta materia, soy muy drástica porque no me gusta ni hacerles perder el tiempo a las personas que contratan mis servicios, ni siquiera perderlos yo. Soy muy exigente con mi trabajo, me gusta dar resultados y entonces para poder yo asegurarme de que esos resultados se van a dar, yo un poco tanteo el terreno de cómo está esa cabeza de empresa, ¿no? ¿Qué pensamientos, qué creencias tiene? Porque muchas veces viene el cambio de parte de un directivo de recursos humanos, que es el que dice, veo que esto que me estás contando es válido, veo que esto se puede aplicar en la práctica, en la empresa, veo que esto puede generar cambios y claro, se motiva con la idea, pero cuando vamos vale, y la persona que tienes por encima, ¿no? La persona que es un poco la que va a luego seguir esta trayectoria que iniciemos. Comparte este nivel de creencias de que es importante trabajar con las emociones de nuestros colaboradores. Comparte la idea de que todos los campos individuales de nuestros colaboradores conforman un campo unitario que es mi empresa y que la suma de esas individualidades no alcanza a ser la totalidad de lo que todas las partes componen. O sea, hay un cambio muy grande. Yo puedo ir con una motivación a trabajar, puedo ir con una idea de que soy una persona válida y demás, pero luego entro en un ambiente que me condiciona y puedo bajar mi nivel vibratorio, aunque yo como campo individual lo tenga alto. ¿Ok? Entonces, cuando yo me encuentro con estas situaciones donde la persona que tiene que tomar las decisiones más altas, las personas que tienen que tomar la decisión más grande, no vibra en esta frecuencia de voy a observar, yo soy bastante drástica y les comento que, bueno, que los resultados van a variar muchísimo de lo que queremos llegar a tener si esa persona no vibra en la frecuencia de este cambio, de esta observación. ¿Okay? Entonces es importante entender esto. Y yo esto lo comparo mucho con el tema de la crianza, por ejemplo, algo que me pasa mucho también en la consulta. Vienen muchas veces a traerme a sus hijos y me dicen, bueno, es que el niño hace o deja de hacer determinada cosa. Entonces yo siempre les explico que el problema no está en el niño, el problema está en los padres. Y con la empresa pasa exactamente lo mismo. Si nuestros niños, que son nuestros colaboradores, son las personas que están por debajo nuestro, no están haciendo las cosas bien, tenemos que tomar la responsabilidad como líderes conscientes de que qué estamos permitiendo o qué no estamos observando en ese flujo energético para que se den las cosas de la manera que se dan. Y es ahí, con la toma de responsabilidad, que realmente se consiguen los cambios. Por eso parte de ese liderazgo consciente, y esto lo pueden escuchar de la mano de Freddy Kaufman, que es uno de mis coach ejecutivos favoritos. Freddy trabaja muchísimo todo el tema energético, es más, él escribió un libro sobre empresa consciente. Y es muy, muy importante este punto que estoy diciendo. Bueno, y a través de Freddy lo pueden seguir ampliando y es muy recomendable, incluso tiene una conferencia muy muy buena en YouTube que dura 1 hora, que se las aconsejo ver porque habla del tema de la responsabilidad,
¿vale? Los líderes conscientes son responsables, no echan culpas, sino que observan cómo a las causas de esos comportamientos se podrían haber alineado o se podrían haber equilibrado. Y van a eso, no van al reproche, no van a la crítica, van a la corrección, van a la alineación de estas frecuencias energéticas que están disonantes, que no están armonizantes con el objetivo a la que como empresa queremos llegar. Por eso yo hago la comparativa del director o del líder de consciente con el de un director de orquesta, porque tiene que saber armonizar, porque eso es lo que diferencia a las empresas del nuevo paradigma, el saber apreciar lo sutil, el saber meternos en este lenguaje que no se puede sino ver con la sensibilidad, y donde tiene que ver aquí también el ego del líder, el poder salirse de su papel egoico de jefe, de mando, y de poder empatizar y escuchar más a sus colaboradores. Hay que hilar muy fino en los motores internos de esos individuos constructores de nuestra empresa, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabré yo si mi empresa pues tiene un nivel energético correcto? Bueno, esto, por así decirlo, me voy a dar cuenta cuando se consigue un match, cuando consigo casar los objetivos de la empresa con los objetivos de los colaboradores, con el poder cubrir las necesidades que tienen también mis colaboradores. El tema aquí está en que cuando yo observo lo segundo y lo pongo en primer lugar, o sea, cuando yo observo esas necesidades, que no son solo aquí, no apuntemos solo a necesidades financieras, necesidades de cobrar más o demás. Eso es muy importante para un colaborador de una empresa, pero les aseguro que no es ni más ni menos lo más importante. Aquí hablamos de necesidades de todo tipo, ¿vale? E incluso si nos guiáramos por esa pirámide tan famosa de Maslow, donde vemos las necesidades que hay que cubrir para estar en un estado, digamos, armonizado, por así decirlo, nos vamos a dar cuenta que esas necesidades también varían según el tipo de colaborador. No es lo mismo que mi colaborador sea un joven recién egresado de su carrera, o que mi colaborador sea una madre que recientemente pues se ha iniciado en la maternidad. Las necesidades a cubrir no van a ser las mismas, con lo cual el match es mucho más de lo que podamos observar a simple vista o guiándonos por pirámides o por estadísticas. Por eso les comento que esto requiere una sutilidad, requiere una empatía, requiere un ser humano antes que empresario. Para poder ser un buen empresario, primero tengo que ser un buen ser humano. Cuando yo consiga hacer esto, voy a poder no solo llegar a tener los resultados que quiero para mi empresa, sino que voy a hacer que esos resultados se den sin yo prácticamente tener que esforzarme deliberadamente, porque son mis colaboradores los que, al haber sido escuchados y atendidos, van a generar esa sinergia, ese impulso, ese motor unísono que va a conducir a mi empresa al resultado que yo quiero. Así que bueno, es muy interesante evaluar esto de la energía. Y bueno, ¿con qué objetivos, no? O sea, yo voy a trabajar la energía. ¿Para qué me va a servir si tuviéramos que profundizar en esto? Bueno, me va a servir para que, entendiendo las distintas frecuencias que se van a dar entre mis colaboradores, yo pueda alinearlos de la mejor manera, tanto en áreas de trabajo como en tareas que son más, digamos, específicas para un tipo de persona que para otro. Me va a servir para tener la capacidad de canalizar y gestionar los conflictos que se puedan dar en mi empresa a nivel humano, las rencillas estas que suelen ocurrir. Voy a tener mucha más facilidad para gestionarlas al estar percibiendo lo sutil, al estar trabajando con flujos energéticos, observando estos flujos energéticos, y voy a poder llegar a apreciar y poner en práctica la ventaja que esto va a generar en los resultados de mi empresa. Así que bueno, ¿cómo afecta la energía para entenderlo mejor en la práctica, ¿no? ¿Cómo afecta la energía de mi organización a mi empresa? Bueno, aquí hay un tema muy, digamos, básico,
y además que es muy fácil de percibir. No necesitamos ni siquiera tener instalada en nuestra empresa una máquina que mida las frecuencias vibratorias. Lo podemos respirar en el ambiente. Y es el tema del clima, de la atmósfera que se va a tejer en mi empresa. Entonces aquí, si bien esto se puede ampliar muchísimo este tema, yo me voy a detener en 3 tipos nada más de atmósferas por generalizar, aunque de cada una de estas que les digo se puede desprender muchísimas más. Y es, por ejemplo, hablando de climas, esto lo pueden sentir cuando entren a su empresa, tanto si trabajan para esa empresa como si son líderes de esa empresa. Y si no están en ninguna de estas 2 situaciones, obsérvenlo cuando vayan de visita a otras empresas. Y van a notar que hay climas más como convulsos, más enérgicos, son climas más atrevidos, más creativos, más innovadores. Estas empresas donde la gente no para, están como todo el tiempo boom, 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 en esa energía muy masculina, aparte muy de movimiento. Yo les llamo a este tipo de empresas a las que tienen estos climas, empresas con atmósfera o clima energéticamente más fuego-aire, son más como impulsivas, ¿vale? Van más al movimiento. Y después también tenemos lo que son las empresas más introvertidas o más pasivas, por así decirlo. Estas empresas son quizás más meticulosas, más conservadoras, pues son como más responsables todos, son como más, digamos, se fijan más en lo que son los procesos y lo que es la permanencia en el transcurso de lo que es la empresa, y la otra diferencia va más como al resultado, ¿no? Entonces, este tipo de empresa último que les comento ya tiene un elemento, diría yo, más tierra-agua, están más como puestos en el suelo, son menos atrevidos, les gusta menos arriesgar. Incluso lo notas cuando entras a la empresa, ese clima como más recatado, ese silencio, lo notas en el tipo de música, lo notas en los colores, se respira ese ambiente, hay un clima, ¿no? Después también vamos a un tercer tipo que para mí es el ideal porque es la conjunción de estos 2. Yo les llamo el tipo de armonía, el tipo equilibrado, donde se utiliza de manera eficaz ambos flujos energéticos. Y a este yo le denomino el clima 4x4. ¿Por qué el clima 4x4? Porque ahí tiene la tracción necesaria para el terreno adecuado que la empresa tenga que transitar. Porque claro, como empresa sabemos que no siempre van a tener o van a sucederse los mismos periodos. Vamos a tener periodos donde haya que agilizar más, donde haya que innovar, donde haya que arriesgar. Y vamos a tener periodos donde tengamos que ser como más sigilosos, más observadores, donde tengamos que irnos con más calma, con más pie de plomo, como se suele decir. Entonces, en una empresa en armonía, en equilibrio, se da esta variable de, pues, utilizar el clima necesario, incluso se utiliza adrede. O sea, yo como líder consciente puedo propiciar este clima entendiendo las necesidades que mi empresa está pasando. Entonces, potencio, por ejemplo, un clima más convulso, más enérgico, porque necesitamos pues salir o necesitamos observarnos más, necesitamos estar más adentro. Porque al fin y al cabo esto es como con los seres humanos, la empresa es una analogía de un ser, y ese ser vivo, que es la empresa, está compuesto por esos órganos que somos los individuos que la formamos, ¿no? Es muy interesante. Bueno, sí, veo los comentarios y me pierdo a veces con los comentarios y el clima 4x4. Muy, muy interesante. Bueno, a su vez, estos climas hacen que mi empresa tenga una tendencia, ¿vale? Los climas convulsos, si son permanentes, si no se interrumpen en el tiempo o están en su mayoría esa empresa en un clima, en una atmósfera convulsa, va a dar empresas más extrovertidas. Son empresas que priorizan mucho por la publicidad, por la muestra, por el resultado, por cómo les van a ver, la imagen, todo eso. En cambio, una empresa que tiene un clima más pasivo o meticuloso, como se puede dar en el segundo caso, es una empresa más introvertida. Y este tipo de empresas, por ejemplo, se van a dar cuenta que priorizan más en los certificados de calidad, priorizan más quizás en la formación de sus empleados, tienen como más focalización adentro.
Pero ¿qué ocurre con esto? Que ese tipo de energía, si permanece ininterrumpidamente o prevalece mayoritariamente, al fin y al cabo va a llegar un momento que se va a dar contra un muro. Si estoy siempre para afuera, siempre en los resultados, siempre en la imagen, voy a descuidar lo interior, voy a descuidar ese motorcito que son mis colaboradores. Y si por el contrario estoy mucho dentro y no observo qué es lo que se busca de mí allá afuera, voy a estar al fin y al cabo incompleto también energéticamente como empresa. Entonces es importante conciliar. Y cuando hablábamos del clima 4x4, si yo me mantengo en ese clima, lo que voy a conseguir es esa empresa consciente, esa empresa que es capaz de fluir como si fuera un gran chakra energético, un vórtice energético que va adaptándose y fluyendo de acuerdo a las necesidades. Y es realmente fantástico cómo conseguimos hacer esto realidad. Y bueno, vamos a abordar ahora esos puntos, ¿no? ¿Qué puntos tenemos que realmente abordar para entender esos flujos energéticos y para gestionar esa energía posteriormente, para organizar esos grupos humanos? Y nos vamos a focalizar en dos tipos de movimientos o de observaciones o de cosas a tener en cuenta, por así decirlo, cosas que atender. Vamos a dividirlas en aspectos más generales que van a tener que ver más con la organización como conjunto y aspectos más particulares que van a estar enfocándose más a el individuo como persona colaboradora de esa empresa. Y ambos son importantísimos, ¿vale? Ambos son muy, muy importantes. Y vamos a comenzar con los primeros. Vamos a comenzar con los aspectos más generales. Y para poder entender este tema energético, en los aspectos generales que voy a indagar, les voy a pedir que hagamos mentalmente una analogía de lo que es la empresa, como les comentaba hace unos minutos, como si fuera un ente, un individuo viviente, un cuerpo humano, ¿no? Y si comparamos a la empresa con un cuerpo humano, vamos a tener que las áreas de esa empresa son los sistemas de ese cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos sistema digestivo, sistema nervioso, pues tenemos distintos sistemas. Pues esos sistemas, en nuestra analogía, van a ser las áreas de esa empresa. ¿Verdad que para que nuestro cuerpo funcione bien, nuestros sistemas tienen que estar en armonía? Si no, se va a dar un bloqueo que incluso puede afectar a otros sistemas y pues va a hacer un colapso en nuestro cuerpo. Pues lo mismo pasaría a nivel energético en nuestra empresa. Y luego esos sistemas, que son las áreas de la empresa, se componen de órganos en nuestra analogía del cuerpo y de individuos en nuestra empresa. Entonces aquí tenemos hecha esta metáfora, esta comparativa que estamos haciendo cuerpo y empresa. Y es curioso porque si lo profundizamos a esto de las comparativas, podemos decir, por ejemplo, que el área de marketing, por ejemplo, el área de ventas, todo lo que es la publicidad y todo de la empresa, pues se corresponde con el sistema pulmonar. Si trabajáramos, por ejemplo, con esta energía física, podemos hacer la analogía con el sistema pulmonar, porque es cómo respira, cómo tiene la comunicación nuestra empresa. En ese sistema pulmonar está, por ejemplo, el chakra 5, ya si vamos a meter aquí temas de vórtices energéticos. El chakra 5, el chakra de la garganta, es el chakra de la comunicación. Entonces, nuestra empresa también tiene chakras en esas áreas que tiene. Si hablamos, por ejemplo, de todo el área financiera de la empresa, estaríamos hablando del sistema digestivo, de donde se cuece todo, donde sale también lo que es la voluntad, la iniciativa, ¿vale? De toda nuestra parte financiera de la empresa, donde yo tengo los recursos también para hacer cosas. Pues nuestro chakra 3 es un chakra de poder, es un chakra de voluntad, es un chakra de potencia, donde se movilizan cosas. Si, por ejemplo, habláramos de lo que es recursos humanos, donde se gestionan esos recursos humanos, estaríamos hablando del chakra 2. Fíjense qué curioso, el chakra 2 es el chakra de la creación, es el chakra del deseo, de la creatividad, donde se gesta incluso la vida. Y en nuestra analogía, el sector de recursos humanos
es el motor de toda esa creatividad de mi empresa. Es donde surge la energía creativa, donde surge el deseo de movernos, surge a través de mis colaboradores, de ese departamento de recursos humanos, lo que gestiona ese departamento de recursos humanos. Si habláramos, por ejemplo, de lo que es la directiva, hablaríamos de chakra 4, de la energía del chakra 4, porque el chakra 4 es el chakra corazón, la directiva es el corazón de la empresa. Si tenemos directivos que están cerrados a empatizar, si tenemos directivos que bloquean esta parte, al fin y al cabo tendremos una empresa bloqueada que no llega esa sangre, no llega ese amor, si queremos energéticamente hablando, de emociones, ese impulso al resto de los órganos. Por eso la directiva es el chakra corazón, es el chakra 4, es el sistema circulatorio. Y por ejemplo, si hablamos de lo que es el departamento de formación o de innovación, tendríamos que hablar de un chakra 6. El chakra 6 está aquí en el tercer ojo. Esa energía que puede ver más allá de lo evidente, que puede innovar, que puede adelantarse incluso a la época en la que está. Fíjense cómo podemos trabajar con la energía también en la empresa, haciendo estas simulaciones, trabajando con estos vórtices, con estos chakras y entendiendo mejor para poder profundizar en qué es lo que se está bloqueando en cada área. Y me dirán, bueno, nos falta aquí chakra 1 y chakra 7. El chakra 1 lo da el conjunto de esa pertenencia que tiene mi equipo a la empresa, mis colaboradores, todos los que formamos. Yo les llamo a esto el ponerme la camiseta de mi equipo, el salir al partido a jugarlo por mi equipo, siendo parte del equipo. Esto es chakra 1, es pertenencia, es enraizamiento. Si no conseguimos que esas personas sientan la camiseta del equipo en que están jugando, en este caso mi empresa, donde yo soy líder consciente, difícilmente van a estar enraizadas. Y aquí también se van a dar los miedos de ese chakra 1, el no sentir determinación, el no sentir cubiertas las necesidades básicas. Cuando hablamos de un chakra 7 en la empresa, estamos hablando de cómo esa corona se abre al mundo, esa energía al fin y al cabo se manifiesta al exterior y a su vez es capaz de recibir del exterior la energía necesaria para hacer circular todo lo que es el sistema completo. Qué interesante es el tema de la energía, gente, porque lo estamos dejando de lado. Y es curioso porque ahora que me estoy dirigiendo a México, concretamente, aunque nos están acompañando de varios países, ustedes que tienen una historia y una cultura tan bonita, cuántas cosas de las cuales se han desconectado, ¿no? De esa sabiduría indígena, de esos aztecas, de esos mayas, que tenían todo esto tan claro, que entendían la energía, que entendían los elementos, que entendían la conexión con la tierra. No necesitamos irnos a lo rústico o a lo precario para no desconectarnos de esa sabiduría. O sea, podemos utilizar esa sabiduría para crear en nuestra empresa, potenciándola también con toda la evolución de la humanidad. Porque todo esto se ha ido pues tapando, se ha ido silenciando a raíz de la era industrial y hemos perdido mucho, hemos pagado un precio muy alto por convertirnos en máquinas sin escuchar todo este tema energético. Estamos perdiendo. Pues este es un punto importante dentro del aspecto general, el trabajar la fractalidad de la energía, el entender que estos fractales que estoy comentando, donde hay un individuo que genera un sistema que es un área en la empresa, un área que junto a otras áreas forman una empresa, no son ni más ni menos que fractales. Y estos fractales pueden darme información para la hora de resolver un conflicto dónde está fallando el bloqueo, dónde está de energía y poder resolverlo y avanzar. Otro punto importante es realizar estos diagnósticos que estoy diciendo de manera frecuente. Pero aquí hay un hándicap y es que si no estás en la conciencia del líder consciente, que es la de la responsabilidad de tu equipo,
el ser responsable de la entidad energética que estás manejando, yo te recomiendo que ni siquiera entres en materia porque te vas a agobiar. O sea, esto es un tema importante para personas que, lejos de entender los conflictos como culpa, los quieren entender como responsabilidad. Por eso realizar estos diagnósticos nos van a permitir no solo prevenir problemas futuros, sino también resolverlos a tiempo antes de que sean pues conflictos mucho más arraigados. Otro punto importante es escuchar las necesidades de ese clima que se está dando. Yo hablaba antes de climas más extrovertidos, de climas más introvertidos. Si estamos notando que se está yendo mucho la energía hacia afuera y estamos dejando de observar la parte interior, esa escucha como líder consciente me va a hacer reparar en una compensación, en poder dar lo opuesto para generar una armonía de polos, para poder estar, digamos, en equilibrio. Es importante. Otro punto, aparte de esa escucha que tenemos que realizar, es una coherencia. Todas las empresas tienen una cultura que está dada por la misión y la visión que esa empresa tiene. Si esa cultura de la empresa no es concordante con las acciones que realiza la empresa, aquí se va a dar una incoherencia. Si yo como empresa digo que es importante para mí ciertas cosas y los tengo en mis postulados, los tengo en mis estatutos, los tengo en mi publicidad, lo digo en mis reuniones, pero luego la acción que estoy generando como líder es totalmente opuesta, hay una incongruencia, hay una incoherencia y eso va a producir también un atasco de energía. Eso va a hacer que la energía no fluya adecuadamente. Por eso, practicar la coherencia como líder consciente es un elemento importantísimo para llegar a alcanzar los resultados que queremos alcanzar. Otra cosa importante a nivel general, recuerden que estamos revisando los aspectos generales para poder trabajar con este flujo energético, es construir un perfil de logro. Yo tengo que dar a entender claramente como líder consciente a dónde queremos llegar como equipo. Este perfil de logro tiene que estar muy claro y yo como líder consciente no voy a ser ni más ni menos que una especie de evangelizador de mi equipo a través de este perfil de logro. Voy a motivar a mi equipo a través de este perfil de logro. Y es interesantísimo cómo el ojo del líder, cómo la visión del líder en este punto hace que el equipo reaccione de una manera o de otra. Si yo como líder no tengo ese perfil de logro y no tengo esa creencia, esa confianza en mi equipo, yo condiciono el resultado de mi equipo. Y aquí hay un experimento que a mí me gusta mucho nombrarlo, que se ha hecho a unos profesores de secundaria con unos alumnos, donde se le ha mentido sobre el equipo de alumnos que se le entregaba para funcionar. A los que tenían alumnos brillantes, se les ha dicho que eran alumnos con problemas de aprendizaje, que tenían muchas desatenciones, que se distraían con facilidad. Y ese líder de equipo, en este caso ese maestro que se metía en esa aula a sacar el rendimiento de esos alumnos, al fin y al cabo, por ese condicionamiento que tenía, intercedía e interceptaba en la energía de esos alumnos y conseguía que esos alumnos, aún siendo buenos, bajaran muchísimo sus calificaciones. Ahora, en el otro ejemplo, donde a un maestro se le dio unos alumnos que no tenían notas destacadas, no eran alumnos brillantes, sino por el contrario, tenían déficit de atención, tenían problemas de aprendizaje, pues se les dijo todo lo contrario. Se les dijo que esos alumnos eran brillantes, que tenían altas capacidades. El ojo de ese maestro, que en este caso, en nuestro ejemplo, hace de líder, hizo que la confianza en el equipo, hizo que ese perfil que tenía del equipo motivara de una manera diferente al del ejemplo anterior y consiguió unos resultados que jamás esos alumnos habían alcanzado. ¿Por qué? Porque la energía del líder, la energía motivacional que el líder pone a trabajar, al fin y al cabo marca la diferencia de lo que percibe ese colaborador.
y hace que saque yo esos mejores resultados. Entonces este punto es muy interesante tenerlo en cuenta. Después, otro punto que añado como tema energético y que cada vez, aunque suene un poquito más sui generis lo que voy a decir, pero es muy curioso cómo se están moviendo las empresas en este punto, es el tema del acondicionamiento de los espacios, ¿vale? El acondicionamiento de los espacios lo estudia el Feng Shui, es la capacidad de armonizar la materia dentro de los espacios a través de la energía de esa materia. Cuando hablamos de la armonización de espacios estamos hablando que todo es energía, desde una planta hasta un florero, desde el color que pinto la pared hasta la música que coloco en mi empresa, y el Feng Shui pues nos ayuda también a armonizar espacios y la energía de mi espacio también intercede, o sea, digamos que me condiciona a mí como campo. Yo me siento, y esto es muy fácil que se den cuenta qué importante es, porque no sé si les pasa cuando entran a su casa y tuvieron el tiempo de dejar pues la cama hecha antes de salir, que pudieron pues dejar todo colocado, a que entran a su casa y pues la energía es totalmente diferente. Bueno, lo pasa todo lo contrario cuando pues entramos a un espacio donde está desordenado, donde los colores están como peleándose entre sí, donde hay obstáculos que impiden la libre circulación, pues los espacios también son generadores de energía y nos ayudan muchísimo para poder pues mejorar la vibra, por así decirlo, de nuestro equipo de trabajo. Miren, yo no estoy leyendo las preguntas, pero hay una que me gustó mucho, que la hace Susi Robles y dice, ¿una persona puede bloquear todo un sistema? Bueno, yo no diría tanto como bloquear, en sí me parece una palabra así como muy fuerte, pero obvio que pues genera una distorsión en esa energía y genera una mengua de la vibración, evidentemente. Aquí ya lo que habría que trabajar es qué tan fuertes son los demás campos vibratorios para compensar esa energía de baja vibración que esa persona trae. Porque tengan en cuenta que cuando hablamos de campos vibratorios, todos los campos, cuando estamos al lado de una persona, esos campos están en interacción. Entonces, dependiendo de la fortaleza que yo tenga de mi campo energético, voy a ser más o menos condicionada por la baja vibración del otro. Porque cuando hablamos de compañías tóxicas o de vampiros energéticos, aquí hay mucha como fantasía también. Aquí no hablamos de personas que andan por ahí buscando chupar energía como una meta con la que se levantan por la mañana. Esto es algo totalmente inconsciente. O sea, tú mismo que estás escuchando esto que estoy contando puedes estar chupando la energía de otra persona en este momento, absorbiendo de su campo energético. ¿Por qué? Porque tu campo es más débil y el campo de la otra persona pues tiene una serie de fugas que hace que pues la energía de alguna manera sea absorbida inconscientemente hacia ti. Por eso es importante también, y son muchas las empresas que ya lo están poniendo en práctica, el tema de la meditación, de los espacios armonizados especialmente para que las personas pues vayan a descansar y demás, porque una persona con un cansancio físico es una persona más propensa a adquirir energía de sus semejantes, de las personas que tienen al lado. Y todo va condicionando, como les decía, se condiciona por el espacio, se condiciona por el entorno, se condiciona por la motivación, todo es interactivo y hay que saber escuchar y leer entre líneas este lenguaje de la energía. Bueno, no me voy a prolongar con lo del Feng Shui porque podríamos estar hablando horas de cómo armonizar espacios y sería tremendamente valioso, pues ya lo podemos dejar para la nota de una revista. Les invito a que los puntos que más les llamen la atención pues me los dejen por escrito para pues desarrollarlo también en posteriores notas de la revista. Ahora vamos a ir a los factores particulares. Hablamos de factores generales, factores que a modo de conjunto tenía que tener en cuenta como líder consciente para hacer esa observancia, esa escucha en la energía. Ahora vamos a hablar en particular de cómo hacer esa observación en los individuos, en los colaboradores, en las personas que forman parte de mi organización. Y uno de los primeros puntos que vamos a tocar para percibir esta energía es observar los comportamientos
para entender también, recuerden lo que yo les comentaba, que esos comportamientos vienen como consecuencia de emociones, vienen como consecuencia de creencias, de pensamientos, pero a su vez todo comportamiento está destinado a cubrir una carencia, una necesidad. Las personas nos movemos para cubrir necesidades y deseos. Entonces, si ese comportamiento concretamente yo como líder observo que no me gusta, observo que es disonante con la energía que yo quiero para mi empresa, es interesante que yo, cuando estoy observando esto en un individuo colaborador de mi empresa, tire del hilo para ver ¿por qué ese comportamiento se está efectuando? ¿Qué carencia, qué necesidad esa persona está cubriendo a través de ese movimiento que está realizando? Porque quizás lo que está ocurriendo es que hay una necesidad no cubierta que la empresa bien puede cubrir, o bien yo puedo como líder consciente aportar algo si esa necesidad está viniendo de fuera, aportar algo también para que esa persona sea responsable de su comportamiento y lo gestione. Recuerden que asumir la responsabilidad de una organización como líder consciente no significa que yo me voy a hacer cargo de los problemas que mis colaboradores traigan de fuera. Significa que voy a tener la capacidad de escucharlos y voy a poder alinearlos con el flujo diario de la empresa y ayudar en la observación y toma de responsabilidad que esa persona tiene que hacer sobre ese conflicto. Y lo voy a hacer de una manera empática, lo voy a hacer con recursos. ¿Por qué? Porque estoy en este paradigma de darme cuenta que los seres humanos somos manojos de campos de vibración. Y yo, al ser observador de eso, voy a poder ser un líder mucho más comunicativo y aportar también más soluciones, incluso en problemas que esos colaboradores me traigan de su vida personal. Porque aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Hasta hace muy poco tiempo se vio al individuo separado de su vida personal y social cuando se hablaba de un individuo en el ámbito laboral. Y esto es una mentira que nos quisimos contar muchos años, porque un ser humano no puede disociarse en ahora soy la Natalia trabajadora y ahora en un rato soy la Natalia madre, o soy la Natalia pues hermana, o soy la Natalia hija. Soy todo eso al mismo tiempo. Entonces, que yo esté focalizada más en este momento en un área, por ejemplo, ahora estoy focalizada más en dar una conferencia y estoy pues mi mente de alguna manera organizando los conocimientos que tengo para transmitirlos de la mejor manera, no quiere decir que yo, si he tenido un problema personal hace 5 minutos, no me afecte a la charla que estoy dando. Entonces, el no querer entender esto o el ponerme como líder cabezudo, como se suele decir, cabezón o cuadriculado a la hora de asumir que los seres humanos no nos podemos disociar por áreas y dejar de ser lo que somos cuando estamos en un área o en otra, pues me va a costar mucho entender esto. No lo voy a poder abordar como líder y me voy a perder una gran parte de la solución de ese conflicto que tengo que atender en mi empresa. Así que esto de la observación de los comportamientos pues tiene tela. Otra cosa que a nivel particular tengo que abordar cuando quiera entender este flujo energético de los individuos colaboradores es el tema de observar las fortalezas y debilidades de cada uno. Estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado a ver, o por ejemplo esto pasa mucho en la selección de personal, gracias por suerte ahora se está cada vez haciendo menos, el tema de que cuando voy a tomar a una persona hago una observación de su currículum muy abocado a su formación y a su experiencia laboral, pero estoy dejando de lado el entrar en sus talentos personales, en sus destrezas, en sus fortalezas y en sus debilidades. Y esto me hace perder pues una visión muy amplia de cómo sacar el potencial de esa persona. Poder identificar estas fortalezas y debilidades como líder consciente me va a ayudar a poder colocar a las personas en las áreas adecuadas para que esas personas no solo se sientan energéticamente más poderosas porque al estar sacando su potencialidad, el feedback que reciben de su entorno es mucho más positivo, con lo cual se genera una rueda de motivación
continua, sino que además el equivocarme en esto de por el currículum, pues solo coloco a este porque tiene la formación, pero de repente no se le da tan bien hablar y me estoy perdiendo un abanico de posibilidades. Por eso es importante líderes conscientes del mundo o personas que están trabajando con esos líderes conscientes, tener en cuenta las fortalezas y las debilidades de las personas para saber colocarlas y que esa energía fluya y no se estanque. Porque cuando las personas que estamos con ciertas características, con ciertas fortalezas, no las ponemos a trabajar, hay un bloqueo energético muy grande. Esto es como cuando a un niño que es muy activo lo castigas y no lo dejas moverse. Te piensas que lo vas a tranquilizar, pero lo que estás haciendo es hacer que esa energía se acumule y por algún lado pues explote y genere pues más conflictos que los que te puedas llegar a imaginar. Entonces, a identificar fortalezas y debilidades para colocarlas en los escenarios adecuados. Otro punto a tener en particular es el tema de los valores. Cuando trabajo con mis colaboradores, realmente me doy cuenta de que las personas con las que me quiero apoyar tienen los valores que comparte mi empresa, están consonantes, están en armonía con la misión y la visión de la empresa. Porque aquí ocurre que hay personas que les cuesta hacer su trabajo, les cuesta motivarse o les cuesta ser buenos porque no comparten la ideología de la empresa, va en contra de su flujo energético. Y esto como líder los tenemos que ser capaz de ver, porque esas personas van a sufrir en sus puestos de trabajo. Y esto es un punto que me gustaría que tengas en cuenta si me estás escuchando tú, que no eres líder, que eres colaborador, que trabajas en una empresa. Si no te gusta la empresa en la que estás, si no tienes la armonía con esos valores que comparte la empresa, vas a tener una disonancia cognitiva, no vas a estar en armonía, no vas a estar alineado con esos ideales, te vas a frustrar como persona, no vas a ser feliz, ni vas a dejar que otros lo sean en tu entorno porque va a sacar ese entorno lo peor de ti. Así que por eso yo siempre hago hincapié de que a este mundo le hace falta más gente que ame lo que haga. Porque da igual si eres líder, si eres colaborador, si estás abajo, si estás arriba. Tu rol puede ser magnético, puede ser realmente alucinante si estás en condición de alinearte con los valores de aquella empresa en la que trabajas. Puedes sacar muchísimas cosas positivas al mundo y puedes demostrarte que eres un ser con muchísima potencialidad si así estás trabajando por esos valores, ¿no?, de esa empresa. Así que bueno, este es un tema que es un punto muy importante a tener en cuenta. Luego, como líderes conscientes, tenemos que hacer un seguimiento y un monitoreo, que es importante. Líderes de equipos grandes, bajen a los escalones más bajos, vayan a charlar con esas personas, contágiense de sus iniciativas, de sus necesidades, escuchen, fluyan, sientan, empaticen, para que ese monitoreo haga que cuando realizamos ese diagnóstico de conflictos, este monitoreo y este seguimiento que les estoy hablando en este punto, pues haga que la rueda circule y no nos estanquemos y las soluciones pues surjan mucho más rápido. Por otro lado, la asertividad a la hora de comunicar, todo esto que les vengo diciendo antes, es súper importante. Y esto me lo va a dar esa observancia de la energía. A ver si con este ejemplo lo entienden mejor. ¿Les ha pasado que a nivel personal en casa ustedes saben cuándo es oportuno tener una conversación y cuándo no lo es? ¿Les ha pasado que se dan cuenta cuándo están en el escenario correcto, en el tiempo correcto y con la actitud de la otra persona correcta para conversar las cosas? Pues todo eso es energía. Entonces, si yo soy capaz de ver eso y pongo en marcha mis herramientas asertivas de líder, que todos los líderes ya se están pues instruyendo y formando en la asertividad, pero si no le metemos a la asertividad esa escucha de la energía, yo voy a ser políticamente correcto, pero quizás no en el momento energético adecuado. Entonces tengo que volverme sensible a ese entorno, porque volviéndome sensible a ese entorno voy a hacer que esas herramientas de asertividad funcionen de maravilla y poder pues sacar el mejor resultado a esa conversación, a ese tema que quiero abordar, a esa reunión, ¿vale?
Vale, aquí dice Lourdes Pacheco, y si la empresa en teoría dice una cosa, pero en la praxis hace otra. Sí, esto ocurre y es fruto, lo que decía en uno de los puntos, de que se bloquee la energía. Hace que, por ejemplo, muchas personas que sí están armonizadas en lo que sienten, dicen y hacen y están en coherencia, pues se vayan de esas empresas. Por eso cuando las empresas no mantienen la coherencia, no resuenan con personas coherentes. Si yo soy una persona coherente y resueno en la coherencia, no puedo estar en una empresa incoherente. Mi energía va a chocar con la de esa organización y yo como persona consciente voy a apartarme de esa organización, de esa entidad energética, porque al final y de cuentas de todo esto atraemos lo que somos, con lo cual nuestros colaboradores también resuenan con el tipo de empresa que tenemos. Cuando nos quejamos de nuestros empleados, tenemos que ser pues consecuentes y responsables, que esas personas están de alguna manera vibrando en la frecuencia de lo que como organismo, como entidad empresarial, energéticamente hablando, estamos resonando. Entonces, no tenemos ni más ni menos que los empleados que merecemos, no tenemos ni más ni menos que los colaboradores que merecemos. Por eso, las personas más felices y más motivadas, los colaboradores que vibran en esa frecuencia, pues forman parte de grandes empresas que están en ese nivel vibratorio. Bueno, ahora para cerrar este tema, porque se me va la hora volando, espero no estar aburriéndolos porque el tema pues da para mucho, voy a hablar de un tema que tiene que ver con este punto final de los aspectos particulares, que aunque les parezca mentira, los países más evolucionados, voy a poner aquí el ejemplo de uno, que es Alemania, lo utiliza muchísimo para gestionar la energía de las personas. Y es el elemento que rige a esa persona. El elemento que rige a esa persona lo vamos a tener dado por su carta astral. Y para sacar el elemento que rige a esa persona necesitamos su hora de nacimiento y su fecha de nacimiento. Y esto nos va a dar la predominancia del elemento que tiene esa persona. Y es interesante porque cuando hablamos del elemento que tiene la persona, no es el signo concretamente que tiene la persona. Vamos a suponer, yo soy Capricornio y me rige el elemento tierra, ¿vale? Pero cuando hablamos de qué elemento predomina en la carta de esa persona, no se corresponde con esto que estoy diciendo, de si soy Capricornio o soy tierra. Hay un apartado en la carta astral que te pone los 4 elementos y la proporción que cada uno ocupa. Bueno, este tema da para otra conferencia, pero yo simplemente voy a dar una pincelada muy interesante del tema. Cuando yo sé la energía que predomina en esa persona, voy a poder maximizar mucho más los recursos de esa persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con personas las que le predomina la tierra que personas con las que predomina el aire, el agua o el fuego. Y estos elementos van a hacer que, pues de alguna manera, haya una danza armónica o disarmónica cuando no los he observado correctamente. Vamos a poner el ejemplo de las personas donde predomina el elemento tierra. Las personas que tienen un elemento tierra que predomina son súper buenas para departamentos que haya que llevar finanzas, dinero, cuentas. Se puede, por ejemplo, utilizar un elemento tierra para pues asuntos donde requiera más pragmatismo. Se puede, por ejemplo, utilizar un elemento tierra para aspectos que se necesite más paciencia, personas más responsables, personas que pues se sepan dar el tiempo necesario para llegar a un resultado. En cambio, si yo necesito emprender algo, si necesito poner en marcha un movimiento, si necesito innovar, pues voy a poner un fuego ahí, porque el fuego es el elemento ideal para poner en marcha las cosas. Y esto que les estoy contando es una pena que sea un secreto a nivel ejecutivo. ¿Por qué es un secreto a nivel ejecutivo? Porque creo que lo maneja la gente muy, muy poderosa. Y se ha dado a conocer esta información como mística o esotérica, cuando en realidad no tiene nada que ver con el misticismo y el esoterismo, sino es un gran recurso para las empresas el poder armonizar los elementos de los individuos que la componen. No se pueden imaginar la cantidad de recursos que podemos estar administrando como si fuéramos un malabarista con estos elementos.
y darnos cuenta que por ahí un elemento aire pues puede ser más intelectual, pues puede ser más quimérico, más indeciso y que me va a costar más ponerlo en ciertos departamentos porque es más interactivo, es más imaginativo, le va a costar más que al tierra mantenerse en procesos que son más largos o más meticulosos. Es muy interesante este tema y bueno, evidentemente el tema de los elementos da para otra conferencia totalmente distinta, pero yo lo añadí como un punto en particular a tener en cuenta dentro de este tema de la energía. Bueno, como reflexión final de todo esto que les acabo de decir, me gustaría cerrar comentándoles e invitándolos a abrir esa mente tan bonita y tan maravillosa que tenemos para poder observar que estamos en una época maravillosa, una época en la que tenemos muchos recursos, tenemos una información valiosísima y tenemos la oportunidad de compartirla e intercambiarla incluso con otras culturas, con otras personas que sean totalmente diferentes a nosotras y enriquecernos y llevar eso primero a nuestro aspecto personal para convertirnos primero nosotros en personas poderosas, personas conscientes, personas que ven más allá de lo evidente, personas que leen la sutilidad de la energía para transformar luego las organizaciones a las que pertenecemos. Transformarlas ya no solo desde ese liderazgo consciente, transformarlas desde tu puesto de colaborador, desde tu puesto de asesor, desde tu puesto de formador. Entonces, todo esto se va haciendo un abanico, un fractal que va abriendo otro y otro y otro, que nace de una raíz consciente, que nace de un nuevo paradigma de pensamiento que no va a tener ni más ni menos que como consecuencia la evolución de la conciencia a nivel humano. Y esto suena muy idealista, ¿verdad? Pero no se crean que es tan difícil cuando abordamos cada uno el rol y la responsabilidad que tenemos. Así que, bueno, mi gente linda y maravillosa, como me gusta decirles, yo sé que aquí hay mucha gente que me sigue por YouTube, que me sigue desde mis otras redes sociales, los que sean más desconocidos, los que no me hayan visto ahora por primera vez, que sepan que pues pueden encontrarme por QuantiCoach en Instagram, en YouTube, yo lo dejé ahí en el titular de la conferencia y bueno, agradecerles a todos que me hayan acompañado hasta pasadas la horita y voy a leer ahora un poquito lo que me han puesto para ver si había alguna preguntita suelta. Hay más bien pues comentarios muy positivos a los cuales les agradezco muchísimo y por aquí no sé si Carla había comentado algo. Carla, tú ponías, ¿se podría hacer un ejemplo, Nati, con la audiencia? No sé a qué te referías concretamente porque lo leí tarde y no sé en qué punto estábamos, si lo llegué a ejemplificar o no. Si me lo puedes comentar, te lo agradezco. Y bueno, si tienen, aquí comentan de que pues les gustaría el tema de los elementos. Bueno, se puede hacer un artículo para la revista Suma Coaching con mucho cariño y mucho gusto sobre el tema de los elementos para que sepan también ustedes mismos evaluar su propio elemento y ver en qué áreas pueden pues manejarse con más facilidad, en qué áreas pueden hacer que su energía fluya muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, yo no sé si Carla estás por ahí y me comentas lo que te pregunté porque no estoy segura de si te lo había contestado por si acaso para no irme y dejarlos así. Y bueno, y si tienen, sí, vale, me dice Carla que sí, que lo contestó. Bueno, yo me reitero en el agradecimiento de que hayan permanecido este tiempo aquí, recordarles que esto pues pretende grabarse y pues verse en diferido también, así que gracias a todos los que lo están haciendo posible. Me he pasado un ratazo buenísimo, me voy con la energía así a tope y espero que ustedes a través de escucharme, de esta resonancia que hemos generado como equipo virtual aquí, hayamos podido también sintonizar y resonar en la misma frecuencia de motivación y de responsabilidad para generar los cambios que nuestra vida no solo que merece, sino que nos van a conducir a ese propósito que todos y cada uno de nosotros tenemos. Así que, bueno, a ver, me dice en el punto de saber qué elementos son. Vale, son elemento tierra, elemento agua, elemento aire y elemento fuego. Y los vamos a, si quieren, profundizar en un artículo, ya que esto ha generado pues un interés especial.
Y sí, efectivamente, como dice Carla, con la fecha de nacimiento también con el tema de la hora de nacimiento. No, ese es el ejemplo que me estabas comentando. Mira, no lo puedo hacer al ejemplo porque se realiza con un software los cálculos. Ya esto no se realiza a mano porque son muchísimos los cálculos que hay que hacer. Hay que hacerlo con un software, es una carta natal. Sí les puedo comentar cómo lo pueden hacer ustedes para saber qué elementos son y entender un poquito cuál es la energía que predomina. Se ponen en una página de estas de cartas astrales gratuitas, que hay pues muchísimas. Yo creo que uso astro.com, si no me equivoco. Si no, también lo que puedo hacer es dejar por abajo una referencia y colocan su fecha de nacimiento, les va a pedir nombre, fecha de nacimiento y hora de nacimiento, y va a salir un cuadro dentro de todos los diagramas que van a ver, porque van a posicionarle vuestros planetas, el signo solar, el signo lunar. Todo es mucha información. De hecho, yo lo trabajo en consulta a la hora de los elementos, por ejemplo. No hago una consulta igual con una persona tierra que con una persona agua, que con una persona fuego, porque los intereses y la pertenencia de atención en la consulta van variando también por los elementos. Y siempre les hago una cartita pues astral para poder ver este tipo de información. Entonces van a notar que en la carta aparece como un diagrama donde hay como unas barras que les va poniendo la proporción de los elementos a cada uno, ¿vale? Yo, por ejemplo, coincide en mi caso, y justo coincide no solo en mi caso, sino en el de mi grupo familiar, mis 2 hijos y mi pareja también les coincide, pero esto no necesariamente tiene que coincidir, que el signo que te rige pues también sea el elemento que predomine. Recuerden que yo en el ejemplo les dije, yo por ejemplo soy Capricornio, me rige tierra, pero no necesariamente en mi carta mi elemento predominante va a ser tierra. En mi carta sí lo es, pero es una coincidencia. No tiene por qué ser así. Yo puedo ser una Capricornio con un alto elemento fuego. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Pues eso va a contrarrestarme la tierra de mi Capricornio. Va a hacer que ese fuego que tengo me haga una Capricornio mucho más emprendedora, haga que sea mucho más atrevida, que también me canse más rápido que un Capricornio normal. Por eso, aunque les parezca mentira, pues grandes empresas utilizan esto. Es más, es hasta secreto de que las empresas prefieren a los tierra para trabajar, ¿vale? A los elementos tierra. ¿Pero por qué? Porque quieren productividad, quieren pues el que no falte, el que no se enferme, el que cumpla, el que haga todas las cosas. Y el elemento tierra, pues solemos ser personas como más responsables. Pero se privan de beneficiarse de toda la magia que tienen los otros 3 elementos. Porque, por ejemplo, si yo quiero inspirar a mi equipo de trabajo y quiero pues tener en la cabeza de ese equipo de trabajo una persona que les motive, no pondría nunca un tierra, porque el tierra es más conservador, no le gustan los desafíos, le incomodan los desafíos. Ahí pues pondría un fuego para que pues genere la motivación necesaria para hacer eso. Bueno, los que me conocen me dirán, pero tú eres tierra y pues eres bastante enérgica. Bueno, yo tengo un Marte en Leo y eso ya es otro tema, entonces ya aquí también entran otros factores de la carta. Pero no los quiero volver locos con esto porque es muy interesante el tema y ya nada más con el tema de los elementos podemos hacer magia en nuestras organizaciones, ¿vale? Bueno, mi gente linda, saluditos para todos, muchas gracias por estar acompañándome hasta ahí. Si me quieren dejar preguntitas, yo las puedo contestar luego, también no pasa nada. Y les mando un abrazote muy grande. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra apertura y por esa energía que compartieron conmigo. Un besito muy grande.